a los domésticos de la fe, lo que son o somos los hijos de Dios, pero también le compete mucho a las personas que no han venido al conocimiento de la verdad. A lo mejor en determinado tiempo creemos en Dios, pero es necesario, como lo veíamos hoy por la mañana, creerle a Dios. Así que yo le voy a pedir que ponga todo su sentido en el mensaje de la palabra del Señor. No voy a ser yo, sino va a ser el Señor Jesucristo quien le hable en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la reconciliación con Dios. Yo le mencionaba que esto le compete, ¿verdad? Repito, tanto a congregados, a los hijos de Dios, como a aquellas almas que no han venido al conocimiento de la verdad, porque vamos a ir viendo qué es lo que hace enemistad entre el hombre y Dios. Precisamente de eso se trata la reconciliación, ¿verdad? Reconciliarnos precisamente con Dios. En determinado tiempo estuvimos en conciliación con Él y nosotros debemos de buscar la reconciliación con Dios. La definición de reconciliación es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas. En este caso vamos a ver nosotros entre el hombre y Dios, convirtiéndolas en amigas. En el Antiguo Testamento, la idea de reconciliación estaba envuelta en los sacrificios expiatorios por el pecado. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo número 14, versículo 21. En el Antiguo Testamento, la raíz etimológica para reconciliar viene de una palabra hebrea. Esta palabra se pronuncia kafar, y su significado ya en el latín o en el español es cubrir, expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, evitar y perdonar. Ya en el Nuevo Testamento la palabra es griega, que es catalaje y apocatalazo. Ambas palabras se traducen como reconciliar y conciliar respectivamente. Bueno, pero de aquí, hermano, de estas definiciones nace una pregunta: ¿qué es lo que hace enemistad entre Dios y el hombre? Yo creo que es muy necesario nosotros como seres humanos, como almas vivientes, es necesario que nos demos cuenta, hermano, y yo le menciono aún en el pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace enemistad entre Dios y el hombre? Yo creo que en esta tarde, hermano, es necesario que nosotros despertemos y nos demos cuenta si hay algo que está haciendo división, si está haciendo enemistad entre yo y Dios, ¿verdad? Esto es en lo personal, no se trata del que está a un lado mío, no se trata de mi pariente, sino en lo personal. ¿Qué es lo que me divide entre mí y Dios, ¿verdad? Como hicimos el pacto en lo personal, esto también es devolvernos en amistad, pero en lo personal. Vamos a iniciar en la escritura en el libro de Romanos, capítulo número 8. Gloria al Señor. Romanos, capítulo número 8, vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 9. Gloria a Dios. Si lo tiene, hermano, el libro de Romanos 8, dice el versículo número 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Hace 2 semanas veíamos que es conformar, ¿verdad? Es hacerse a la forma. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice los que no andan, o sea, haciéndose a la forma de la carne, sino haciéndose a la forma del Espíritu. Dice el versículo número 2: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, ¿va? O acorde a la carne o según la carne. Ahorita vamos a ver qué es andar acorde a la carne. Porque los que viven conforme o acorde a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, ¿verdad? O las cosas que son de la mente humana se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, o el pensar de la carne es muerte,
mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne, dice, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están o los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí hay una enseñanza muy preciosa, hermano, que nos sujeta o nos mete a meditar y voltear a ver nuestra vida. Dice que los que viven conforme a la carne, conforme a esta humanidad, dice que de las cosas de la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Pero los que vivimos, lo podemos decir así con fe, y creyendo en el Señor, los que vivimos en el Espíritu, de las cosas del Espíritu nos ocupamos. O sea, aquí se trata de vivir una vida espiritual, pero que nuestra vida espiritual sea desde lo más profundo de nuestro corazón, no ir tras nuestros pensamientos, porque déjeme decirle que cuando uno va tras sus pensamientos, cuando uno va tras lo que piensa la mente, cuando uno va tras sus emociones, esto es andar conforme a la carne y no es andar conforme al Espíritu. Dice el versículo número 7 que la intención de la carne, o sea, la mentalidad humana, es enemistad contra Dios. Nosotros somos muy buenos, hermano, yo me cuento en salir a predicar lo que es la palabra de Dios y hacerle ver a la gente, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, cuando venimos al conocimiento de la verdad y venimos a ser parte de la iglesia de Dios, ya no hacemos amistad con el mundo. No le estoy diciendo que le deje de hablar a sus parientes, no, al contrario, les va a hablar lo que es la palabra de Dios, les va a mostrar con su testimonio que ahora es un hijo de Dios. Sino cuando dice que cuando hace amistad con el mundo, es ir conforme al mundo, practicar las tradiciones que practica el mundo, o sea, en pocas palabras, ir juntamente con la corriente. Eso es enemistad con Dios y nosotros lo sabemos. Pero dice el versículo número 7 que la intención de la carne es enemistad contra Dios. La palabra enemistad viene de una palabra griega que es echdra. Dice razón para oposición o adversario. A veces involuntariamente, hermano, como seres humanos, vivimos en este cuerpo, no hemos llegado podemos decir, a estar con el Señor, cuando hay una transformación completa, cuando seamos glorificados, nosotros estamos sujetos a esta humanidad y esta humanidad tiene un pensar. Dice aquí que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso es necesario, hermano, que nosotros también seamos seres espirituales. ¿Cómo podemos llegar a ser seres espirituales? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de reunirnos, por medio de alabar, de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, por medio de vivir, conforme o acorde a lo que es la ley de Dios. Es cuando nosotros podemos ser espirituales y automáticamente, hermano, cuando nosotros somos seres espirituales, pues se manifiesta en nosotros una disciplina, en nuestra vida, se manifiesta en nosotros una vida de responsabilidades, si tenemos obligaciones nosotros las sacamos adelante, sin renegar, los únicos que reniegan es esta carne. Así nos damos cuenta que nosotros vivimos en la ley de Dios, haciendo la voluntad de Dios, sin reservas. Mire, yo apuntaba el libro de Gálatas 5:19, un libro muy conocido. No vamos a ir ahí, pero ahí habla todo lo que son las obras de la carne y esto causa muerte. Es una lista muy larga, mire, empieza con el adulterio, con la fornicación, con la inmundicia, con la disolución. La disolución es el desenfreno de conducta, o sea, el libertinaje, la idolatría, la hechicería. Bueno, yo creo que hasta aquí no cabemos nosotros, hablando del pueblo de Dios, nosotros no cabemos en hechicería, no cabemos en idolatría, no cabemos en el desenfreno de conducta. El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. No cabemos en inmundicia, no hay fornicarios entre nosotros, tampoco hay adúlteros en lo que es el pueblo de Dios. Pero empieza otra lista, hermano, y déjeme decirle que es la más larga. Empieza enemistades. ¿Hay enemistades en el pueblo de Dios, hermano? Déjeme decirle que esta es una obra de la carne y es enemistad contra Dios. Hay pleitos en el pueblo de Dios. Hay celos en el pueblo de Dios, hay iras, hay contiendas, hay disoluciones. Me llamaba la atención esta palabra disolución, así dice mi versión. El significado de esta palabra o un sinónimo de esta palabra es desacuerdos. Podemos llegar nosotros, hermano, a formar parte de una congregación, pero estar en la mayoría de los acuerdos
nosotros precisamente en desacuerdo. Esa es una obra de la carne. Herejías, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos. Dice el apóstol Pablo, dice que él denuncia, como ya les había anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros, como yo le mencionaba, pues no hay hechiceros entre nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? No hay idólatras. Pero a veces, hermano, y esto es, el apóstol Pablo decía, yo os denuncio, como una advertencia, dice que los que practican o los que viven en estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Nosotros como pueblo de Dios es necesario que volteemos a ver a nuestra vida. Estoy enemistado con alguien, automáticamente me enemisto con Dios. Soy muy peleonero, automáticamente me enemisto con Dios. Tengo celos, soy iracundo, estoy en desacuerdos, nada me parece, soy muy contencioso, tengo envidias. Es necesario que volteemos a ver nuestra vida porque estamos en enemistad con Dios. Estas obras de la carne son la razón para oposición en contra de Dios. Por eso a veces en nuestra vida podemos venir a los cultos, hermano, y estar aquí cada servicio, pero como que no sentimos la presencia de Dios, como que no hay satisfacción en nuestra vida. ¿Qué pasa, hermano? Hay una pared divisora entre yo y Dios. Precisamente son las obras de la carne. Esto engendra muerte, hermano. Esto es muy serio y es muy importante, a darnos cuenta que el hombre puede estar en enemistad con Dios. Por eso estoy hablando de la reconciliación. Es necesario que nosotros eliminemos, ¿verdad? Si estamos en un estado de enemistad con Dios, es necesario que nosotros eliminemos todo lo que no le agrada a Dios. Dice la Escritura que nosotros no aprendimos así de Cristo, ¿verdad? Pero sí sabemos y entendemos cómo la verdad está en Jesús. Así que nosotros debemos de quitarnos todas estas cosas, hermano, que causen la división entre mi Señor Jesucristo y yo, ¿verdad? Yo repito, es en lo personal. Por eso dice el versículo número 9: mas vosotros, ¿verdad?, hablando a la iglesia, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. O hablando que debemos no estar en la carne, sino en el Espíritu. Por eso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios, el tal no es de él. Qué triste, hermano, que no seamos de Dios, ¿verdad? Diciendo, la semana pasada se nos predicaba, diciendo conocer a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pero hay esperanza, ¿verdad, hermano? No, esto no es para que nos apechurremos. Jesucristo precisamente fue su tarea, vino al mundo a hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios. Vamos a ver esto aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo número 5. Capítulo número 5 de Romanos, versículo número 1. Aquí nosotros vamos a ver, ¿verdad?, quién toma la iniciativa para poder reconciliar a la humanidad con Dios. Dice el versículo número 1 del capítulo 5: justificados o aprobados, ¿verdad?, que viene siendo lo mismo, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo voy a aclarar aquí poquito. Mire, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír. Uno de los principales mandamientos que les dio el Señor a sus discípulos va a ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando nosotros creemos en realidad en el mensaje de salvación, en la invitación que se nos hace a venir a conocer la verdad, nosotros estamos teniendo fe. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos, es necesario que nos arrepintamos y llegar a las aguas del bautismo a obtener el nuevo nacimiento, ¿va?, la nueva creación de Dios. Es por eso que aquí dice justificados. En el bautismo es cuando nosotros precisamente nos justificamos, ¿va?, por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso la Escritura a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, les llama justos. Por eso aquí dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Tenemos un abogado, dice la Escritura, que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras necesidades. Él se humanó, él se hizo humano, vino aquí a la tierra y Él conoce de qué cosa tenemos necesidad, aún antes que nosotros se las pidamos. Él no se puede compadecer, ¿va?, o no puede dejar de compadecerse de nuestras fraquezas, de nuestras debilidades. Es nuestro abogado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos paz para con Dios, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
mas aún nos gloriamos en las tribulaciones o en los sufrimientos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Ahí la palabra para prueba es carácter, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece, o Dios muestra su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Mira, hermano, nosotros sabemos, conocemos la Escritura, entendemos qué función, a qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así. Y allá como en la antigüedad, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en persona, muchos no le recibieron, al contrario, lo crucificaron, no entendiendo el plan redentor que venía precisamente a hacer. Y era profético que el Señor tuviera que padecer, tuviera que derramar de su sangre precisamente para cubrirnos, para expiarnos, para condonarnos las deudas que nosotros podemos llegar a tener por nuestros pecados, por nuestras inmoralidades, por nuestras desenfreno de conducta, ¿verdad? Por nuestras tantas malas conductas que puede llegar a tener el humano. Es precisamente la sangre de Jesucristo la que nos justifica. Y ahora podemos tener entrada al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es muy necesario entender, amada persona, que nosotros necesitamos ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario entender, hermano, que nosotros, o amada persona, que nosotros que nosotros demos el paso para nosotros tener la reconciliación con Dios. Él tuvo lo que podemos decir la iniciativa para que nosotros tuviéramos entrada en el reino de Dios al venir al morir en la cruz del Calvario. Él fue la iniciativa. Él ya murió, ya se hizo el sacrificio. Ahora es necesario que nosotros como humanos reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestros errores. Pero el Señor Jesucristo vino a hacer esa obra expiatoria, vino a condonar nuestras deudas, vino a aplacar o a cancelar, ¿va? Nosotros le podemos poner aquí la ira de Dios precisamente. Vino a anular, a apaciguar, a evitar y perdonar. Déjeme decirle, amada persona, si usted ha escuchado alguna vez del juicio de Dios, si ha escuchado alguna vez del infierno, si ha escuchado podemos hasta, cuando alguien vea en el mundo, dice, no, yo lo mando al infierno, o así, ¿verdad? Oímos muchas veces estos comentarios, pero déjame decirle que esto es algo muy serio, ¿verdad? También para el creyente. Esto es algo muy serio y es necesario que nosotros estemos reconciliados con Dios, porque cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, evitamos, ¿verdad? Entendemos. Por eso, si usted, ¿verdad, amada persona que viene por primera vez, ve que nosotros danzamos, que nosotros nos alegramos, que nosotros alzamos nuestras manos, es porque estamos agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo, tanto con nuestra vida, pero también en la adoración, porque entendemos de dónde nos libró, ¿verdad? El habernos venido, ¿verdad?, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, el haber derramado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos de dónde libró nuestra alma. Y si le ha dado alguna oportunidad, es necesario, mientras hay vida, hay esperanza. Es necesario que se reconcilie con Dios. También nosotros como creyentes es necesario que nos reconciliemos con Dios. Yo le mencionaba, ¿verdad?, de esta iniciativa de Dios. Vamos a la segunda de Corintios, capítulo número 5. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio o el servicio de la reconciliación,
Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor nos dejó un encargo, ahorita lo vamos a ver. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, pero dice que no imputándole, ¿verdad? O no echándole en cara sus pecados. La Escritura dice que Cristo Jesús no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Él vino a predicar, ¿verdad?, el arrepentimiento, que nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar, cambiáramos nuestra actitud hacia con él. No vino a echarnos en cara que éramos unos pecadores, que éramos unos hijos del diablo. No, él vino haciendo una obra de reconciliación entre Dios y el hombre, no imputándole sus pecados, pero dice, y puso en nosotros. Nos hizo un encargo tan valioso, hermano, que si usted se llega a quedar callado y no emitir el mensaje de salvación, un día el Señor lo va a llamar a cuentas. Y puso en nosotros la palabra, nos dio este encargo de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira, hermano, usted me está viendo a mí, yo estoy hablando palabra de Dios, yo estoy hablando de la reconciliación, pero dice que Dios ruega por medio nuestro. Reconcíliense con Dios, vuélvanse en amistad con Dios. El Señor es el que les está rogando. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Mira, hermano, hasta dónde se rebajó Dios al hacerse humano, ¿verdad? Y sin ofender a nadie, nosotros somos maduros y entendemos esto, que del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a ser tornados. Sin nada llegamos a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Así que no hay que confiar, ¿verdad?, en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, sino confiar en nuestro Dios. Entonces, pero nosotros estamos en este mundo, pero dice que somos embajadores. ¿Alguien de ustedes sabe qué función hace un embajador? Por ejemplo, la embajada de México, que puede estar en Estados Unidos, va en representación de una nación. Nosotros ahora somos de la nación celestial porque somos hijos de Dios. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Por eso el versículo número 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra forma de vivir, en nuestro modo de vida, debe de ser diferente al del mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Nosotros venimos en representación de lo celestial a este mundo con un propósito, hermano. Debemos entender que tenemos un propósito aquí en la tierra. Rogar por medio nuestro, vea, como si Dios rogase por medio nuestro a la humanidad, decirles, reconcíliense con Dios. Tenemos una tarea, no estamos aquí, ¿verdad?, pasándola muy bonito y entendiendo que algún día vamos a morir y vamos a estar con el Señor. Dios nos hizo un encargo, nos encargó la palabra de la reconciliación. Él empezó haciendo este ministerio, hermano. Nosotros leemos en los evangelios, pero nos encargó su palabra para que nosotros rogásemos, ¿verdad? O sea, el Señor ruega por medio de nosotros, somos únicamente vasos a la humanidad que se reconcilien con Dios, porque quiere evitar que la humanidad vaya a un sufrimiento eterno. Yo aquí hacía como un resumen y anotaba algo, ¿va?, de estos versículos. Dice, para hacer entender esta maravilla a los seres humanos, ¿verdad?, a todos aquellos que no han conocido la verdad, Dios ha encargado a otros seres humanos, ¿verdad?, adjudicándonos nosotros como sus hijos, que lo pregonen por el mundo, ¿verdad? Y no le estoy diciendo que se va a ir a hacer viajes a todo el mundo, no, aquí hay muchas colonias. Dice que ofrezcan la paz, el arreglo que Dios pone a disposición de los hombres. Pablo dice que Dios ha dado a los hombres el ministerio de la reconciliación, que anuncia al mundo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y que ahora es como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad?, lo mencionabas, reconciliados con Dios. La reconciliación entre los hombres y Dios, ahora posible, tiene también como resultado otra reconciliación entre los hombres mismos. Esto lo vamos a ver. Para comenzar la división entre judíos y gentiles, la división entre judíos y gentiles fue eliminada por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Para los que no hemos entendido o no hemos tenido la oportunidad de escudriñar las Sagradas Escrituras, anteriormente, lo que es el Antiguo Testamento, cuando únicamente el pueblo de Dios era lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad?, como nación, a lo mejor han llegado a escuchar estas cosas.
Habían los demás pueblos, se le llamaban o se les conocían como los gentiles. Estos pueblos eran enemigos del pueblo de Dios y eran enemigos automáticamente, al ser enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de Dios. Y no había entrada a lo que era el reino de Dios, a todas estas naciones enemigas de él, lo que eran los gentiles. Precisamente el Señor, aparte de venir a hacer una reconciliación entre la humanidad y Dios, hizo una reconciliación, y ahora dice que de ambos pueblos hizo uno, lo que es la iglesia. Y ahora nosotros venimos a ser el Israel de Dios, venimos a ser hijos adoptivos de Dios, que no somos engendrados de sangre ni de carne, sino por voluntad de Dios, por voluntad divina. Esto lo vamos a explicar más en el libro de los Efesios, capítulo número 2. El Señor Jesucristo, que es Dios, Él endureció a un pueblo como nación, ¿verdad? Lo que es el pueblo de Israel, para que usted y yo, Él le abrió la puerta a lo que son los gentiles. Nosotros anteriormente éramos llamados gentiles, ahora no, ahora nosotros somos hijos de Dios. Pero Él vino a hacer, ¿verdad?, una función. Aquí la vamos a ver en el versículo 14 del capítulo 2 de los Efesios. No vino en vano nuestro Señor Jesucristo, no padeció en vano, no fue crucificado en vano. No, todo tenía un propósito, ¿verdad? Todo era precisamente para un beneficio entre sus hijos, ¿verdad? Para un beneficio para la humanidad. Dice el 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo o aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, ¿verdad?, refiriéndose a la iglesia, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre o a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o forasteros, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios o familiares de Dios. Fíjense, hermanos, somos familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado, ¿verdad?, o coordinado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Esto nos da a entender, hermano, qué bueno, yo a veces me pongo a meditar y digo, qué bueno que el Señor no me crió, no me permitió nacer en aquellos tiempos del Antiguo Testamento y no pertenecer a lo que era la nación o a lo que era el pueblo de Israel, porque aquí dice la escritura, que ellos eran extranjeros, que ellos eran forasteros, precisamente a los ojos de Dios. No es que el Señor Jesucristo hiciera acepción de personas, sino tenía una forma diferente de obrar en lo que era el Antiguo Testamento. A los demás pueblos, al momento de ser extranjeros, ellos tenían sus dioses, ellos eran idólatras. El pueblo de Israel tenía su Dios, que ahora nosotros conocemos su nombre y es Jesucristo. Precisamente el Nuevo Testamento vino a manifestar su nombre. Pero el pueblo de Israel desobedeció, hermano. El pueblo de Israel se endureció, no les llenó el ojo, todas esas maravillas que hizo en el Antiguo Testamento, como abrir el mar, como la columna de fuego, la nube, la noche, el maná, las codornices, todas esas cosas no les llenó, y ellos se fueron tras dioses ajenos. Y vemos nosotros las consecuencias de haber dejado ahora a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, por medio de su sangre, dice que ahora Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, refiriéndose a los gentiles, refiriéndose al pueblo de Israel, hizo uno, que es la iglesia. Por eso ahora nosotros, como hijos de Dios, somos israelitas, hermanos, somos judíos. Y dice la escritura que judío no es, según la carne, sino el de lo interior, en lo espiritual. Así que le llega a un judío diciéndole que debe de vivir bajo la cultura judía. No, nosotros vivimos bajo la cultura de Dios, bajo los mandamientos de Dios, que de ambos pueblos hizo uno, quitó las enemistades, esa pared intermedia de separación que había entre pueblos. El Señor ahora dice que de toda tribu, naciones y lenguas, forman parte del pueblo de Dios o parte del pueblo de Israel. Esto es, como Él hace la reconciliación entre Dios y el hombre, pero también hace una reconciliación entre hombres y hombres, refiriéndose como nación. Miramos a ver un texto muy precioso en el libro de Job, capítulo número 22. Estamos hablando de la reconciliación, de volverse en amistad con Dios.
Es necesario que la humanidad entienda, y esto es lo que quiere el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros cedamos, que nosotros nos rindamos, ¿verdad? Que nos demos cuenta del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy serio. Así como existe Dios, como existe el bien, como existen las iglesias, existe el diablo, existe el mal, existen tantas cosas, existe el cielo, existe el infierno, ¿verdad? Pero hay un protocolo a seguir, ¿verdad? Hablando de lo espiritual, hay una constitución, hay unas normas para poder entrar en el reino de Dios, y una de ellas precisamente es amistarnos precisamente con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 21 del capítulo 22. ¿Sí lo tiene? Dice: amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda, ¿verdad? O de tu casa o de tu familia la aflicción, y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir. Y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos, o tú pagarás tus promesas. Determinarás asimismo una cosa, y serte firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos o cuando fueren humillados, dirás tú: ensalzamiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará la isla del inocente, y pondrá la limpieza de tus manos, y por la limpieza de tus manos será librada. En el escrito original, cuando dice el versículo 30, Él libertará la isla del inocente, dice: Él libertará aún al no inocente, y por la limpieza de tus manos será librada. ¿Por qué la Biblia dice amístate ahora con Él? Venimos viendo qué es lo que causa división entre Dios y el hombre, ¿va? El pecado causa la división entre Dios y el hombre. Ya en el pueblo de Dios, las obras de la carne, ¿va? Y manifiestas son las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso también causa enemistad con Dios. Dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es necesario que nosotros nos amistemos. La palabra amistad ahí, la raíz etimológica, es para ceder, para rendirse, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Amístate ahora con Él, dice, y tendrás paz. Por eso muchas de las veces, hermano, la humanidad no tiene paz en su vida, ¿verdad? La humanidad, pero también contando precisamente a los cristianos, porque a veces no tenemos paz, ¿verdad? Nosotros hacemos esa pregunta: bueno, si yo soy cristiano y la Escritura dice, ¿verdad?, que Él es nuestra paz, ¿por qué no tengo paz en mi vida? Hay algo, hermano, en nuestra vida. Ya vimos las obras manifiestas de la carne. A lo mejor hay desobediencia, hay rebeldía en nosotros, que a lo mejor está ahí y es involuntariamente, hermano. Somos humanos, tenemos muchos errores, pero es necesario que nosotros nos cedamos, ¿va? Que nosotros nos rindamos, que sea el Señor que haga la obra expiatoria en nuestra vida. Por eso dice: y tendrás paz. Y luego ya cuando tenemos paz dice: y por ello te vendrá bien. Dice: toma ahora la ley de su boca, dice, y pon sus palabras, ¿dónde, hermano? En la mente. ¿Dónde dice ahí? Pon sus palabras en tu corazón. Es necesario que nosotros abracemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos la apropiemos, tanto las promesas como los castigos, todo lo que viene en las sagradas escrituras. Es necesario que nosotros nos lo apropiemos, que las pongamos, ¿verdad?, ahora en las tablas, que las escribamos en las tablas de nuestro corazón. Y dice: si te tornares, ¿verdad?, o si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Si hay aflicción en su casa, hermano, ¿verdad?, en su tienda, ¿verdad?, en su familia, si hay necesidad, si hay escasez, dice, cuando nosotros volteamos a ver a Dios, al Omnipotente, cuando somos edificados, dice: alejarás de tu casa la aflicción. Y luego dice el versículo número 24 y el 25, también quisiera aclarar esto, dice: y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, y el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata a montones. Si nosotros no llegamos a entender, hermano, estas cosas, podemos decir: si yo me hago cristiano voy a ser rico. Sí sabía que usted y yo somos ricos, pero dice la Escritura que nosotros hacemos riquezas, ¿verdad?, precisamente allá en lo celestial. Todo lo que nosotros guardamos, va, nuestra hacienda, ¿verdad?, todo está allá en el reino de los cielos. Cuando nosotros, no sé si se ha puesto a pensar, cuando nosotros nos llega a faltar algo,
Para empezar, nunca ha faltado pan en nuestra mesa, gracias a Dios. Dice la Escritura, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y hasta el día de hoy no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero nosotros como que a veces no entendemos estas cosas, y más que una necesidad, nosotros buscamos satisfacer nuestros deseos. Y decimos, es que no es cierto, yo no tengo más oro que tierras, no tengo piedras de arroyos como oro de Ofir. Yo le digo a mi esposa, y le da risa, no en forma burlona, sino dice, sí es cierto, le digo, yo soy millonario. Dice la Escritura, en la Escritura nos marca el Señor y dice, mía es la plata, mío es el oro. Mi Padre Celestial, de Él es el oro, de Él es la plata. Solamente que Él me va dando conforme yo voy necesitando. Porque si me da de más, me voy a olvidar de Él. Si confío en mis propias fuerzas, si confío en mis propios recursos, me voy a olvidar de Él. Tampoco me limita para no llegar a estirar mi mano y hurtar. Simplemente Él me va dando como yo voy necesitando. Y si hay algo que a lo mejor lo necesito y no me la da, es porque me va a hacer daño. Él tiene cuidado de nosotros, Él siempre está viendo por nuestro beneficio. Y si hay algo que nos va a afectar, que nos va a hacer daño, que nos va a alejar de Él, prefiere no dárnoslo. Porque Él conoce nuestra necesidad, dice la Biblia, aún antes que salga de nuestra boca. Pero nosotros somos hijos de Dios, somos millonarios, el hombre más rico aquí del mundo no se compara con lo que nuestro Señor nos ha dado y nos va a dar, conforme vayamos caminando. Y un día la corona eterna que está preparada para los que le aman, allá en el reino de Dios. Por eso nosotros debemos de, como en una ocasión yo predicaba y mencionaba, nosotros somos gente importante, hermano. Que no lo menosprecien, el aleluya, el hermanito. Nosotros somos hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso, del Omnipotente. Nosotros somos domésticos en la fe, nosotros somos familiares de Él, somos sus hijos, nosotros somos hermanos. Entonces nada nos puede hacer frente, nada nos puede dañar, la escasez, nada nos puede quitar. Pero déjeme decirle algo, que a veces nuestra fe debe de ser probada. No es que a la hora de la mañana veíamos, entre lo bueno y lo malo, no es que al cristiano le pasen cosas malas, hermano, no, al cristiano nunca le van a pasar cosas malas, simplemente que a veces la prueba de nuestra fe debe de ser probada. Y ya veíamos, cómo la prueba de nuestra fe produce paciencia. También el Señor nos prueba a ver si en realidad decimos o tenemos lo que decimos. Yo le puedo hablar aquí de la fe, pero cuando me llega el problema, ¿en realidad tengo fe? Es muy fácil decirle a alguien que está padeciendo, decirle el Señor está contigo, y hablarle del poder de Dios. Pero cuando es necesario echar mano del poder de Dios nosotros, es porque estamos siendo probados si en realidad confiamos en Dios o confiamos en nuestros propios recursos, en nuestra propia pudiencia. Entonces, hermano, es necesario que nosotros nos volvamos, amada persona, que eliminemos todo lo que causa división entre nosotros y Dios. Vengamos al conocimiento de la verdad. Dice la Escritura que Él no retarda su promesa, su promesa de advenimiento, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, porque nos ama. Es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Escritura, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación de esta tarde, hermano, que se vuelva en amistad con Dios. Vamos a eliminar todo eso que nos separa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi deseo es que Dios lo